Luego tenemos lo del apagón y lo de Pedro Sánchez y lo de Beatriz Corredor. Ahora les vamos a contar lo que tiene que ver con Beatriz Corredor, pero ayer en el Congreso de los Diputados quedó claro que Sánchez ni dio explicaciones del apagón, ni tampoco nos aclaró cómo va a ser lo del gasto en defensa, que ese era el motivo inicial de su comparecencia ayer en el Congreso, ni nada de nada de nada, nada, todo embarrado y trampas por todos lados para finalmente ni dar explicaciones del apagón, ni dar explicaciones del gasto en defensa, ni explicar el caos ferroviario del lunes, ni nada. Pero lo de Corredor, que es la presidenta de la red eléctrica española, sí que se empieza a tambalear, porque algo tiene que hacer el gobierno, y entonces tendrá que hacer algo para demostrar a la opinión pública que está sobre el asunto. El gobierno descafeína el apoyo a la presidenta de la red eléctrica, esperan conocer las causas del apagón para decidir qué hacen con ella. Esta mujer, que debería haber dimitido por su propio motivo, pero que el gobierno se empeña en atornillarla en ese puesto. Pero ahora la expresión que utilizamos en el diario, Benjamín, es descafeína, es decir, como que rebaja el apoyo, porque al final alguien tiene que caer en todo esto. Hombre, quiere nadar sin mojarse el gobierno demasiado, guardando la ropa, y es complicado, ¿no? Porque yo creo que el gobierno no sabe hasta dónde va a llegar la polémica del apagón. Está intentando dilatar todo, dice que, bueno, que igual tardan 3 o 6 meses en conocer la causa del apagón, lo cual ya de por sí es un disparate, claro, porque si no conocemos la causa, que vamos a estar expuestos 3 o 6 meses a que vuelva a producirse el apagón en cualquier momento. Claro, es que yo creo que el gobierno miente, ¿no? Miente porque el gobierno miente por sistema. Este gobierno miente por sistema y aquí yo creo que miente. Entonces se reserva la carta de Beatriz Corredor se la reserva, se la guarda, porque es un cortafuegos que puede utilizar en un momento dado. Si se siente muy acorralado por el asunto, si empieza a haber evidencias claras de que Red Eléctrica metió la pata, como parece que las hay, que algo falló en el sistema, en la proporción de energías que permitía que entrasen a la red, ¿no? Sí. Demasiadas renovables, pocas energías estables como las nucleares, etcétera. Si eso cala en la opinión pública, empieza a haber problemas para el gobierno, pues dice, bueno, pues esta señora fuera. Claro. Es la carta que se guardan, ¿no? Claro. Pues si dimite ahora o la hacen dimitir ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Apuntarían ya más alto. Entonces, es un cortafuegos que se guardan ahí en la recámara. Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo en dejarla caer si hace falta. Claro. Para salvarse él o para salvar a su ministra, claro, etcétera, ¿no? Entonces, hay que recordar que Beatriz Corredor no es una profesional del sector eléctrico, es una mujer que fue ministra de Vivienda con Zapatero, que luego se metió en lo de las puertas giratorias, esto de que pasan de la política a alguna empresa pública de relevancia o semipública, como en el caso de la red eléctrica, y ahí se aposentan con sueldos, por cierto, con sueldos jugosos, como el de Corredor, que es de cerca de 570.000 euros, claro, al año. Y aprovecha todo esto la izquierda para decirnos que, bueno, que es que igual hay que nacionalizar, dicen desde Sumar y desde Podemos, hay que nacionalizar las empresas eléctricas y tal. Red Eléctrica no es una empresa pública como tal, teóricamente es una empresa privada, pero es una empresa controlada por el Estado, absolutamente. O sea, el hecho más palpable es lo que tú estás comentando, ¿no? Que el propio gobierno nombró a la presidenta de Red Eléctrica. ¿Por qué? Porque a través de la SEPI el gobierno, el Estado, es el mayor accionista de Red Eléctrica. Por lo tanto, tiene un control total sobre lo que se decide, se hace, a quién se nombra, a quién no, cuál es la estrategia que manda Red Eléctrica. Beatriz Corredor no hace más que obedecer órdenes que le llegan desde el Ministerio o desde Presidencia, de una estrategia del gobierno con las renovables y con las nucleares, ¿no? Y evidentemente yo he escuchado a muchos técnicos, y casi nadie libra de responsabilidad a Red Eléctrica, por no decir nadie, en el apagón. Allí hubo un problema de un exceso de energías renovables. Lo dice todo el mundo, lo dice todo el mundo. Yo no soy técnico, no lo sé, pero escucho. Y escucho a todo el mundo decir que había diríamos una sobredimensión en el sistema de energías renovables, y había habido avisos anteriores y había habido ya amagos de fallo en el sistema por esa misma razón. Y se produjo. ¿Por qué se produjo y no se había producido antes cuando también había habido un exceso de renovables? Pues eso no lo sabemos exactamente. Puede ser cualquier cosa, pero que había un riesgo que estaba asumiendo Red Eléctrica y que le habían avisado de que eso se podía producir, parece indudable, no hay más que leer. Se habían advertido organismos oficiales, expertos, todo el mundo. Se habían, por activa y por pasiva, habían tenido fallos en la red puntuales en los días previos, que se interpretaban como avisos de lo que podía ocurrir. Repsol en Cartagena, su refinería, la tuvo que parar en un momento dado porque advirtió de esto mismo, ¿no? De que una inestabilidad brutal en el sistema, ¿no? Hay indicios de sobra de que se podía producir. Red Eléctrica, de hecho, al día siguiente de producirse el apagón y en los días sucesivos,
bajó el porcentaje de renovables que metía en el sistema y no ha vuelto a meter ese 70-80% de energías renovables en el sistema a la vez, porque saben que eso puede producir perturbaciones en el sistema, que se lo habían avisado. Ya. Entonces, ¿por qué ese día sí y otros días no? Pues eso es lo que no sabemos realmente. ¿Por qué ese día sí se produjo el fallo masivo y días anteriores en los que había habido un porcentaje de renovables tan alto no se produjo? Eso no lo sabemos. Yo creo que es lo único que queda por aclarar. El gobierno no sé si lo sabe o no, o si nos lo quiere contar o no, pero yo creo que es lo que desencadenó ese día en concreto y no días anteriores, que había habido problemas similares, pero no llegaron al apagón, ¿no? ¿Por qué ese día se desencadenó? No lo sabemos, pero hombre, que yo creo que Red Eléctrica estaba jugando con fuego, Claro. me parece fuera de toda duda. El caso es que Pedro Sánchez ayer salió en su primera intervención en la de tono de teleoperador, ahí hablando de que había habido una perturbación inicial, otra segunda perturbación, otra tercera perturbación, y ahí quedó la explicación. Las perturbaciones, nos dejó perturbados. Ahí quedó la explicación. Y luego ya se metió en el navajeo con Feijóo, ya en los turnos de réplica, etc. Y nadie sabe nada a estas alturas en un país desarrollado de lo que pudo pasar. Bueno, Pedro Sánchez ayer es que lo que hizo fue de derivar el debate, ¿no? Hacia las nucleares. Claro. Y ya se metió en el tema ideológico de... Dio dos explicaciones que no explicó nada, ¿no? Bueno, es que las perturbaciones para acá, para allá, se puso a hablar el lenguaje muy técnico de la historia, no dio ni una explicación, no sabemos nada, esto hay que, igual tardamos mucho tiempo en saberlo, hay que hacerlo muy exhaustivo y tal. Pero inmediatamente después empezó a atacar a las nucleares. Que lo paguen si las nucleares quieren seguir, que lo paguen los ultrarricos. Los nucleares, de una sarta de mentiras sobre las nucleares, una sarta de mentiras espectacular, espectacular. Y lo del uranio también. Claro, incluido lo del uranio, que es lo mismo en el fondo. O sea, es dentro de su discurso sobre las nucleares, que son inviables, que tal, que no sé cuántos. Una de las cosas que decía, son inviables porque en España no hay uranio. Bueno, en España hay más uranio que en la mayoría de países de la Unión Europea. En Salamanca, por ejemplo. En Salamanca, hay uranio para en Retortillo. El 15% de las necesidades de la Unión Europea. O para abastecer las necesidades nacionales durante 20 años, ¿sabes? Eso es. Así que 28.500 toneladas. Y esto no es una estimación que haga Es Diario o que haga un señor, un geólogo por ahí suelto, no. Es el libro rojo de la energía europeo el que establece dónde están las reservas de uranio en la Unión Europea y dejó muy claro, en la República Dominicana hay creo recordar, 125.000 toneladas en el subsuelo de reservas de uranio y en España se estima que hay 28.500 toneladas. Segundo país de la Unión Europea con más toneladas. Quitando Groenlandia, que también pertenece a Dinamarca y también es territorio de la Unión Europea, donde hay reservas, por lo visto, todavía mucho mayores, ¿no? Que de momento aquel territorio virgen pues nadie explota. Pero lo cierto es que en España hay muchas reservas, desde luego para abastecernos a nosotros durante 2 décadas, y que el gobierno en 2021, con la ley de cambio climático, pues prohibió la explotación de los yacimientos de uranio que tradicionalmente se habían explotado en España. Ojo. Claro. Y ayer le preguntamos a un experto en energía nuclear y nos dijo que se puede extraer, que es viable, que es seguro, que es económicamente viable, que también dijo Sánchez que no era viable económicamente, que bueno, había estudiado y que no era viable. No es viable económicamente, pero hay una empresa que en Salamanca establecida, una empresa internacional que tiene su sede en España, en Salamanca, que tuvo un proyecto para extraer uranio en esa zona, tuvo un proyecto y el gobierno con esta ley se lo paró y de hecho hay una demanda de esa empresa porque le ha producido unos daños y unos perjuicios el gobierno y hay una demanda en cauces, una demanda por 1.000 millones de euros, si no me equivoco, o sea, una demanda ultramillonaria, porque esa empresa no es que lo viera viable, es que veía un negocio redondo en la explotación del uranio. O sea, lo de Pedro Sánchez ayer fue espectacular, de verdad. Vamos a ver si tenemos tiempo a lo largo del día de hoy, Javier, de explicarle bien a nuestros oyentes cuáles fueron las mentiras, aparte del uranio, las mentiras de Pedro Sánchez sobre la energía nuclear. Es que es un catálogo espectacular. Se enrocó en el debate ideológico sobre la energía nuclear. Claro. Porque era lo que le interesaba. Era lo que le interesaba. Al final, a él le interesa dividir, a él le interesa apartar, montar un debate ficticio ahora ideológico sobre la energía nuclear, para evitar su responsabilidad en el apagón, para evitar hablar del tema de defensa. El que hace un referéndum sobre el BBVA y sobre el Sabadell se niega a llevar al Congreso para que se vote allí el tema de la ampliación del gasto en defensa. En fin, es un gobierno muy débil, pero eso sí, especialista en dividir, especialista en crear división en la sociedad española. Es eso, hablamos de un apagón y acabamos hablando de nucleares sí, nucleares no. Oiga,
con ese debate ideológico de fondo, ¿no? Y basando su discurso además en mentiras. A mí me parece muy bien que usted esté en contra de las nucleares, pero no se invente los argumentos. O sea, no se invente los argumentos. Escriba, estamos en contra de las nucleares porque no nos gustan desde el punto de vista ideológico. Pues, bueno, claro. Pues ya está. Pues ya el momento estelar ayer de los rifirrafes entre Feijóo. Vamos a ver si Jorge Patón nos puede rescatar ese momento. Fue cuando Feijóo le dijo a Sánchez, mire, véngase conmigo, vayamos a dar un paseo por la calle, a ver qué pasa. Y así testeamos, dijo Feijóo, testeamos cómo está la gente con usted. Si no le gusta, ya tiene usted la salida preparada, lo que hizo en Paiporta, cuando se fue de allí huyendo y le dejó al rey ahí plantado. Y encima luego le montó un pollo al rey, por eso. Pero bueno, esto es lo que le dijo Feijóo, a ver si Jorge Patón nos lo puede rescatar ese momento de Feijóo ayer en el Congreso de los Diputados. Y usted, sobrado de soberbia. Sí, está usted sobrado de soberbia. Usted gobierna al margen de este Parlamento, al margen del país. Usted cada vez gobierna al margen de la democracia, le da exactamente igual lo que digamos aquí. No permite el debate, no ejecuta lo que aquí se aprueba, votamos cosas y después no las cumple, gasta sin presupuesto y está usted en pleno desgobierno. Pero, señor Sánchez, su problema no es que haya golfos a su alrededor, que también. El problema es todo el sistema que usted ha creado, un sistema decadente que España cambiará. Yendo en el móvil mientras usted habla. Pero en fin, yo le veo muy preocupado por mí y yo quiero tranquilizarle porque ya tiene bastantes problemas usted. ¿Qué le parece? Esta tarde ponga usted hora, venga conmigo a la calle y demos un paseo juntos. Y testeemos lo que dice la gente. Y no se preocupe, ¿eh? Si no le gusta lo que ve, siempre puede hacer lo mismo que con el rey, correr e irse, señoría. Le confieso mi asombro. No sé... Bueno, esto fue uno de los momentos estelares de los rifirrafes. Estuvo bien tirado eso, bien pensado también, ¿no? Sí, es como porque decir, yo puedo ir por la calle y usted no. es como retratar un poco la soledad del gobierno, ¿no? Tiene una soledad evidente en el Congreso de los Diputados. Hoy veremos a ver si es capaz de sacar adelante el decreto antiaranceles. Si lo hace va a ser de una forma absolutamente agónica y ajustada, veremos. Pero lo cierto es que le cuesta a Dios y ayuda sacar adelante cualquier votación, a pesar de que existe una mayoría progresista, por lo visto, en este país, que no sabemos dónde está, ni es progresista ni es mayoría, la mayoría de las veces, ¿no? Pero tiene esa mayoría, esa soledad en el Congreso de los Diputados. Y desde luego una soledad absoluta en la sociedad española, en la calle, ¿no? Quizás puede, a lo mejor, pues en Cataluña le reciben mejor, o en el País Vasco, comunidades donde está favoreciendo, está privilegiando, pero en el resto de España, desde luego, no puede poner un pie en la calle. En Madrid no puede poner un pie en la calle, Andalucía no puede poner un pie en la calle, va a Zamora y no puede poner un pie en la calle, o en Murcia, me da igual, o en Santiago de Compostela. No tiene mayoría. Y cada vez que lo ha hecho, ya no la de Paiporta, desde luego que le salió peor imposible, pero incluso cada vez que ha intentado ir a la calle, pues ha sufrido abucheos, o cuando no, pues han montado una performance para que supuestamente le veamos en la calle. ¿Te acuerdas con los de aquellos que juegan a la petanca en un pueblo de aquí de Madrid? No sé si era Getafe o Leganés. Pues no, militantes del PSOE. No, voy a hablar con los jóvenes sobre la vivienda. Eran militantes del PSOE también. Voy a, ¿sabes? Me reúno en Moncloa y me traigo un montón de jóvenes, que luego son los mismos jóvenes que se traía para cada acto. Voy a hablar de vivienda con los jóvenes en Moncloa. Y entonces resulta que entre ellos había varios que repetían, pero esos estuvieron también aquí hace unos meses cuando hablaba usted de no sé, del empleo precario, ¿sabes? O sea, parece que contrata extras, ¿no? Porque desde luego no puede poner el pie en la calle. Yo creo que esa imagen, ese reto público así de... un tanto casi épico, ¿no? Elija usted las armas y nos vemos al amanecer y tal, en la calle, y veremos a ver quién gana este reto, ¿no? De popularidad. Eso es una imagen bien traída, como tú dices, porque pone un poco de manifiesto. Pedro Sánchez no puede ir y yo no tengo ningún inconveniente, vamos los dos juntos, ¿sabes? Esa es un poco la imagen que logra crear en la cabeza de la gente, que es real, por otra parte. Es que Pedro Sánchez tiene el rechazo social absoluto, desde luego. Y en la Cámara le faltan también apoyos normalmente. Lo vimos en Jaca hace poco, en una fiesta de Jaca, como... ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder
y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.